En las calles polvorientas de San Miguel de Allende, donde el sol matutino pintaba de oro las fachadas coloniales, Esperanza Morales caminaba con paso decidido hacia la escuela secundaria Benito Juárez. Era lunes, 7 de la mañana, y como cada día durante los últimos 15 años, llevaba en su gastada bolsa de tela los sueños y esperanzas de transformar vidas a través de la educación. Pero primero, mi querido amigo y amigo de todos los días, te pregunto, suscríbete al canal Historias Espectaculares ahora mismo, porque cada nueva historia que compartimos tiene el potencial de plantar semillas de transformación en corazones que necesitan esperanza. Dale like a este video. Tu like no es solo un gesto de aprobación, es una declaración de que crees en el poder del amor para cambiar vidas. Esperanza, de 42 años, no era una mujer que llamara la atención por su apariencia. Su vestido azul marino, comprado en el mercado local hace 3 temporadas, había perdido parte de su color original. Sus zapatos negros, aunque impecablemente limpios, mostraban las huellas del tiempo y las largas caminatas. Pero había algo en sus ojos color miel que irradiaba una luz especial, una determinación inquebrantable que había nacido del dolor más profundo que puede experimentar un corazón humano. 5 años atrás, Esperanza había perdido a su único hijo, Sebastián, en un accidente de tráfico. El muchacho de 17 años regresaba de la escuela cuando un conductor ebrio cambió para siempre el curso de su historia. Desde entonces, cada estudiante que entraba a su aula se convertía en una extensión de su amor maternal truncado. Pero ¿qué secreto guardaba esta humilde profesora que pronto la convertiría en el ángel guardián de alguien que desesperadamente necesitaba ser salvado? Mientras Esperanza organizaba sus materiales en el aula, a 30 kilómetros de distancia, en una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, se desarrollaba una escena que revelaría la cruda realidad detrás del lujo y la opulencia. Diego Santamaría, un joven de 16 años con ojos verdes como esmeraldas y cabello castaño que caía suavemente sobre su frente, se encontraba sentado en el borde de su cama king size, contemplando por la ventana los jardines perfectamente diseñados de su hogar. La habitación, decorada con muebles importados de Italia y obras de arte que costaban más que el salario anual de 10 familias promedio, se sentía tan fría y vacía como un museo después del horario de visita. «Diego, baja inmediatamente», gritó desde el piso inferior la voz autoritaria de Rodrigo Santamaría, un hombre de 48 años cuyo imperio empresarial se extendía por 3 estados de la República Mexicana. El joven suspiró profundamente. Sabía lo que le esperaba: otro sermón sobre responsabilidad, excelencia académica y el peso del apellido Santamaría. Rodrigo era el tipo de hombre que medía el valor de las personas por la cantidad de ceros en sus cuentas bancarias y esperaba que su hijo siguiera exactamente sus pasos, sin desviarse ni un milímetro del camino trazado. Cuando Diego llegó al comedor principal, encontró a sus padres en su ritual matutino habitual. Rodrigo, impecablemente vestido con un traje Armani de $2,000, revisaba informes financieros mientras desayunaba. Isabela Santamaría, de 44 años, lucía un conjunto de diseñador que había comprado durante su último viaje a París y se concentraba más en revisar su teléfono que en la presencia de su hijo. «Tu madre y yo estaremos fuera de la ciudad durante las próximas 2 semanas», anunció Rodrigo sin levantar la vista de sus documentos. «Tengo reuniones importantes en Ciudad de México y después volaremos a Los Ángeles para cerrar la adquisición de la empresa textil». Isabela asintió distraídamente, agregando: «Esperamos que mantengas tus calificaciones perfectas. La señora Esperanza Morales, tu nueva profesora de literatura, tiene una reputación interesante. Espero que no permitas que sus métodos poco ortodoxos afecten tu rendimiento académico».
Pero ¿cómo podían saber los padres de Diego que precisamente esa profesora poco ortodoxa sería quien descubriría el grito silencioso de auxilio de su hijo? La escuela secundaria Benito Juárez era un microcosmos donde se mezclaban estudiantes de diferentes estratos sociales. Mientras que la mayoría provenía de familias trabajadoras del pueblo, unos pocos, como Diego, llegaban en automóviles de lujo desde las zonas residenciales exclusivas. Esperanza había notado durante sus primeros días como profesora de Diego algo que todos los demás parecían pasar por alto. Mientras sus compañeros de clase se agrupaban en pequeños círculos durante el recreo, Diego permanecía solo, sentado bajo la sombra de un árbol de jacaranda, dibujando en un cuaderno que protegía celosamente de las miradas ajenas. Fernando Vega, un joven de 17 años y líder indiscutible de los estudiantes más populares, había convertido a Diego en su blanco favorito de burlas. Fernando provenía de una familia de clase media que se esforzaba por mantener las apariencias, y la presencia de Diego despertaba en él una mezcla tóxica de envidia y resentimiento. «Miren al príncipe», decía Fernando con una sonrisa cruel mientras se acercaba con su grupo de seguidores. «¿Qué estás dibujando ahora, Diego? ¿Otro de tus garabatos sin sentido?» Diego cerraba rápidamente su cuaderno y bajaba la mirada, una reacción que Fernando interpretaba como una invitación a continuar con sus humillaciones. «Mi papá dice que tu familia compró su lugar en esta escuela», continuaba Fernando, elevando la voz para asegurarse de que otros estudiantes pudieran escuchar. «Que en realidad no eres tan inteligente como todos creen». Pero ¿qué era lo que realmente dibujaba Diego en ese cuaderno que guardaba con tanto celo? ¿Y por qué esos dibujos contenían la clave para entender el abismo emocional en el que se encontraba? Esperanza observaba estas interacciones desde la ventana de su aula, y cada fibra de su ser maternal se tensaba. Había visto esta misma dinámica repetirse durante años. El estudiante vulnerable, el grupo de agresores y la conspiración silenciosa de indiferencia que permitía que el ciclo continuara. Una tarde, después de que todos los estudiantes habían abandonado el edificio escolar, Esperanza encontró el cuaderno de Diego en el suelo del patio. Al abrirlo, lo que vio la dejó sin aliento. Las páginas estaban llenas de dibujos extraordinarios. No eran simples garabatos como Fernando había sugerido, sino obras de arte que revelaban un talento excepcional y, más importante, una profundidad emocional que desgarraba el corazón. Había retratos de rostros solitarios, paisajes desolados y en la última página, un dibujo que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era la imagen de un joven de pie en el borde de un precipicio, con los brazos extendidos hacia un cielo tormentoso. En la esquina inferior de la página, escrito con letra temblorosa, Diego había anotado: «Nadie me vería caer». En ese momento, Esperanza comprendió que no se trataba simplemente de un caso de acoso escolar. Era una carrera contra el tiempo para salvar una vida que pendía de un hilo invisible. Esa noche, Esperanza visitó a su abuela, doña Rosa Jiménez, una mujer de 70 años cuya sabiduría había sido forjada por décadas de experiencias que abarcaban desde la Revolución Mexicana hasta la era digital. La casa de doña Rosa, ubicada en el centro histórico del pueblo, era un refugio de tranquilidad donde las paredes de adobe guardaban los secretos y consejos de generaciones pasadas. «Abuela, necesito tu orientación», dijo Esperanza mientras se servía una taza de té de manzanilla que doña Rosa había preparado con hierbas de su propio jardín. Doña Rosa, cuyas manos arrugadas pero firmes tejían un rebozo de colores vibrantes, levantó la mirada y estudió el rostro preocupado de su nieta. «Cuéntame, mija, tus ojos cargan el peso de algo más grande que tus hombros». Esperanza relató la situación de Diego, mostrando los dibujos que había encontrado.
Doña Rosa examinó cada página con la atención de un detective, analizando evidencia crucial. «Este muchacho no está pidiendo ayuda con palabras», murmuró la anciana. «Está gritando con su arte. Los niños ricos también lloran esperanza, pero sus lágrimas a menudo se ahogan en el silencio dorado de la indiferencia. Pero, abuela, ¿cómo puedo acercarme a él sin que se sienta invadido? ¿Cómo puedo ganar su confianza?» Doña Rosa dejó de tejer y tomó las manos de su nieta entre las suyas. «¿Recuerdas la historia que te conté sobre el colibrí y el cactus gigante?» Esperanza asintió. Era una de las fábulas favoritas de su infancia. El cactus gigante se sentía orgulloso de su tamaño y sus espinas, creyendo que no necesitaba a nadie. Pero cuando llegó la sequía más severa, fue el pequeño colibrí quien lo salvó, llevándole gotas de agua una por una, sin esperar nada a cambio. El cactus aprendió que el verdadero poder no está en las espinas que alejan, sino en permitir que otros se acerquen para ayudar. Pero ¿cómo podría Esperanza convertirse en el colibrí que Diego necesitaba, especialmente cuando las espinas del joven parecían diseñadas específicamente para mantener al mundo entero a distancia? Al día siguiente, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Durante la clase de literatura, mientras explicaba los elementos del realismo mágico en la obra de Laura Esquivel, notó que Diego parecía más distraído que de costumbre. Sus ojos, normalmente atentos durante las lecciones, vagaban hacia la ventana con una expresión que ella había aprendido a reconocer: la mirada de alguien que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Cuando sonó la campana del recreo, Esperanza se acercó al escritorio de Diego. «Diego, ¿podrías quedarte unos minutos? Me gustaría hablar contigo sobre tu último ensayo». El joven levantó la mirada, sorprendido. Era la primera vez que un profesor le pedía quedarse para algo que no fueran malas noticias o quejas sobre su comportamiento. Una vez que el aula se vació, Esperanza se sentó en la silla junto al escritorio de Diego, rompiendo la barrera invisible que normalmente separaba al maestro del estudiante. «Diego, tengo algo que pertenece a ti», dijo suavemente sacando el cuaderno de su bolsa. Los ojos del joven se abrieron como platos y un rubor intenso cubrió sus mejillas. Esperanza pudo ver el pánico en su expresión, la vulnerabilidad de alguien cuyo mundo privado había sido expuesto. Yo puedo explicarlo», tartamudeó Diego, extendiendo la mano para recuperar su cuaderno. «No necesitas explicar nada», respondió Esperanza, pero sin entregar inmediatamente el cuaderno. «Solo quiero que sepas que he visto tu trabajo y es extraordinario». Diego la miró con incredulidad. Durante años había escuchado críticas sobre sus distracciones artísticas, comentarios sobre cómo debería enfocarse en materias más importantes como matemáticas y ciencias económicas. «¿Extraordinario?», repitió, como si la palabra fuera un concepto extraño. «Sí, Diego, tienes un talento excepcional, pero más que eso, tienes algo que muy pocas personas poseen: la capacidad de transformar el dolor en belleza». Pero estaba Esperanza preparada para la reacción que sus palabras provocarían en Diego. ¿Y cómo reaccionaría un joven que había pasado años construyendo muros emocionales cuando alguien finalmente intentara derribarlos? Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Era como si las palabras de Esperanza hubieran encontrado una grieta en la armadura emocional que había construido tan cuidadosamente. Nadie había dicho eso antes», susurró. Esperanza sintió que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. En ese momento vio reflejado en Diego el rostro de su hijo Sebastián y comprendió que el universo le había dado una segunda oportunidad de ejercer su amor maternal. «Diego, quiero proponerte algo. ¿Te gustaría participar en un proyecto especial? Estoy organizando un taller de arte terapia después de clases.
sería solo para estudiantes que, como tú, tienen talentos especiales que merecen ser cultivados. El joven la miró con una mezcla de esperanza y temor. Mis padres tendrían que saber, solo si tú quieres que sepan. Por primera vez en meses, Diego sonrió. Era una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero para Esperanza fue como ver el primer rayo de sol después de una tormenta interminable. La noticia de que Diego participaría en actividades extracurriculares llegó a oídos de Fernando Vega de manera inevitable. En una escuela pequeña como la secundaria Benito Juárez, los rumores viajaban más rápido que las noticias oficiales. Fernando vio en esta información una oportunidad dorada para intensificar su campaña de humillación. Durante el almuerzo del miércoles, mientras Diego caminaba hacia su lugar habitual bajo el árbol de jacaranda, Fernando se interpuso en su camino con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Entonces es cierto», dijo Fernando en voz alta, asegurándose de que varios estudiantes pudieran escuchar. «El príncipe se ha unido al club de los perdedores artísticos». Varios estudiantes se acercaron, atraídos por la promesa de entretenimiento cruel que las confrontaciones de Fernando siempre proporcionaban. «¿Qué vas a hacer ahí, Diego? ¿Dibujar más de tus garabatos deprimentes?», continuó Fernando, arrancando risas de algunos espectadores. Diego sintió la familiar sensación de impotencia que lo invadía cada vez que se convertía en el centro de atención no deseada. Pero esta vez algo había cambiado. Las palabras de Esperanza resonaban en su mente como un escudo protector. «No son garabatos», murmuró Diego, con una voz que, aunque temblorosa, tenía un matiz de determinación que Fernando no había escuchado antes. «¿Perdón?». Fernando se acercó más, interpretando la respuesta de Diego como una provocación. «Dije que no son garabatos», repitió Diego, esta vez con más firmeza. Pero ¿estaba Diego preparado para las consecuencias de finalmente defenderse? ¿Y qué haría Fernando cuando se diera cuenta de que su víctima favorita comenzaba a mostrar signos de resistencia? Fernando, sorprendido por esta inusual muestra de rebeldía, decidió elevar las apuestas. Arrebató la mochila de Diego y la abrió, buscando algo que pudiera usar como munición para su humillación. «Veamos qué más esconde el príncipe», dijo mientras sacaba libros y materiales escolares. Cuando Fernando encontró un cuaderno nuevo que Diego había comenzado a usar para el taller de arte-terapia, lo abrió y comenzó a mostrar las páginas a los estudiantes que se habían congregado alrededor. «¡Miren esto!», gritó Fernando. «Más dibujos de su mundo de fantasía». Pero cuando Fernando llegó a una página específica, su expresión cambió drásticamente. Era un retrato extraordinariamente detallado de él mismo, pero no era una caricatura cruel o una representación vengativa. Diego lo había dibujado con una expresión de tristeza profunda, como si hubiera visto a través de toda la bravuconería y hubiera descubierto la inseguridad que se escondía debajo. El silencio se extendió por el patio. Otros estudiantes miraban el dibujo con asombro, no solo por la calidad técnica, sino por la humanidad con la que Diego había retratado a su torturador. Fernando cerró el cuaderno abruptamente, su rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza y confusión. Sin decir una palabra más, arrojó la mochila a los pies de Diego y se alejó, seguido por sus seguidores habituales, que parecían igual de desconcertados. Diego recogió sus pertenencias con manos temblorosas, pero esta vez no se sentía completamente derrotado. Había algo diferente en las miradas de los otros estudiantes. Ya no lo veían como una víctima fácil, sino como alguien que poseía un don extraordinario. Esa tarde, durante la primera sesión del taller de arte-terapia, Esperanza se encontró con solo 3 estudiantes: Diego, Ana Ruiz, una joven tímida de 15 años que había mostrado talento para la escritura, y Miguel Santos, un muchacho de 16 años apasionado por la fotografía, pero que no tenía recursos para equipos profesionales.
El aula que Esperanza había convertido en espacio de arte-terapia era completamente diferente a las tradicionales aulas de clase. Las sillas estaban dispuestas en círculo, las paredes decoradas con obras de arte de estudiantes anteriores, y había estaciones de trabajo equipadas con materiales básicos, pero suficientes: papel, lápices de colores, acuarelas y pinceles. «Antes de comenzar», dijo Esperanza mientras se sentaba en el círculo junto a sus estudiantes, «quiero establecer una regla fundamental. Este es un espacio seguro. Todo lo que se comparte aquí se queda aquí. No hay juicios, no hay críticas destructivas, solo apoyo mutuo y crecimiento». Diego miró alrededor nerviosamente. Era la primera vez que se encontraba en un entorno donde se sentía que podía ser auténtico sin temor a las represalias. «Para nuestra primera actividad», continuó Esperanza, «quiero que cada uno de ustedes cree una obra que represente cómo se sienten en este momento de sus vidas. Pueden usar cualquier medio que prefieran: dibujo, pintura, escritura o una combinación». Durante las siguientes 2 horas, el aula se llenó de una energía creativa que Esperanza no había experimentado en años. Ana escribía con pasión en su cuaderno. Miguel experimentaba con técnicas de sombreado que había aprendido de videos en internet. Y Diego creaba algo que dejaría a todos sin palabras. Cuando llegó el momento de compartir, Ana leyó un poema sobre sentirse invisible en un mundo que solo valoraba la popularidad. Miguel mostró un autorretrato dibujado que capturaba perfectamente la determinación de alguien que se niega a rendirse ante las limitaciones económicas. Cuando le llegó el turno a Diego, se acercó al caballete donde había estado trabajando y reveló su creación: una pintura que mostraba un jardín dividido por una pared transparente. De un lado, había figuras borrosas que parecían moverse en una danza frenética, representando el mundo de expectativas y presiones sociales. Del otro lado, había una sola figura sentada bajo un árbol, pintando en un lienzo, rodeada de colores vibrantes que parecían fluir directamente de su corazón. «Se llama Dos Mundos», dijo Diego con voz suave pero firme. «Es sobre cómo me siento viviendo en un mundo donde se supone que debo ser alguien que no soy, mientras que mi verdadero yo está atrapado del otro lado, creando belleza que nadie parece valorar». Pero lo que Diego no sabía era que sus palabras estaban siendo escuchadas por alguien que no formaba parte del grupo. ¿Y cómo cambiaría todo cuando esa persona decidiera usar esa información en su contra? Carmen Herrera, la directora de la escuela, había estado observando desde la puerta entreabierta. Su expresión era difícil de interpretar, una mezcla de admiración y preocupación. Carmen era una mujer pragmática de 55 años que había dirigido la institución durante una década. Y aunque apreciaba los métodos poco convencionales de Esperanza, también estaba consciente de las presiones políticas que ejercían las familias influyentes de la comunidad. Después de que los estudiantes se fueron, Carmen entró al aula. «Esperanza, necesitamos hablar», dijo con un tono que no presagiaba una conversación agradable. «Por supuesto, Carmen. ¿Qué sucede?» «Recibí una llamada de Rodrigo Santamaría esta tarde. Está preocupado por las actividades extracurriculares en las que está participando Diego». Esperanza sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Preocupado por qué? Aparentemente, Fernando Vega le contó a sus padres sobre el incidente de hoy, pero su versión de los hechos fue distorsionada. Los padres de Fernando llamaron a Rodrigo Santamaría para advertirle sobre las influencias negativas que Diego podría estar recibiendo. «Carmen, tú viste lo que Diego creó hoy. Ese joven tiene un talento extraordinario y está comenzando a sanar emocionalmente. No podemos permitir que las inseguridades de otros estudiantes sabotean su progreso». Carmen suspiró profundamente. «Esperanza,
Admiro tu pasión y tu dedicación. Pero Rodrigo Santamaría no es solo el padre de un estudiante. Su empresa es uno de los mayores contribuyentes financieros de nuestra escuela. Si él decide retirar su apoyo económico, ¿estás sugiriendo que cancele el taller de arte terapia? Estoy sugiriendo que seas muy cuidadosa. Los próximos días serán cruciales. Al día siguiente, Diego llegó a la escuela con una expresión que Esperanza reconoció inmediatamente, la mirada de alguien que había pasado una noche en el infierno emocional. Durante la clase de literatura, mientras Esperanza discutía los temas de redención en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, notó que Diego no tomaba notas como de costumbre. En lugar de eso, dibujaba compulsivamente en los márgenes de su cuaderno trazos nerviosos y agitados que contrastaban dramáticamente con su estilo habitualmente controlado y preciso. Cuando sonó la campana del recreo, Diego se acercó al escritorio de Esperanza. «Oh, profesora, necesito decirle algo importante», murmuró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. «Por supuesto, Diego. ¿Qué sucede?» Mis padres regresaron anoche de manera inesperada. Hubo una conversación muy intensa. Diego hizo una pausa como si estuviera reuniendo el valor necesario para continuar. Mi padre dice que el taller de arte terapia está llenándome la cabeza de ideas románticas e irreales y que está interfiriendo con mi preparación para el futuro que ellos han planeado para mí. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y qué más dijo? Que si continúo participando en actividades frívolas, me enviará a un internado militar en los Estados Unidos el próximo semestre. Pero ¿cómo podían los padres de Diego ser tan ciegos ante las necesidades emocionales de su propio hijo? ¿Y qué haría Esperanza cuando se diera cuenta de que no se trataba solo de proteger a Diego del acoso escolar, sino de salvarlo de su propia familia? Diego sacó una hoja doblada de su bolsillo y se la entregó a Esperanza. «Escribí esto anoche, después de la conversación con mis padres. Quería que usted lo leyera antes de que sea demasiado tarde». Las manos de Esperanza temblaron ligeramente mientras desdoblaba la carta. Lo que leyó la dejó sin aliento. «Querida profesora Esperanza, quiero que sepa que las últimas semanas han sido las más felices de mi vida. Por primera vez, alguien vio valor en lo que yo creo y en lo que soy realmente. Usted me devolvió la esperanza cuando pensé que no había ninguna. Pero ahora comprendo que mi mundo y el suyo no pueden coexistir. Mis padres nunca entenderán que prefiero crear belleza a acumular dinero. La escuela nunca será un lugar seguro mientras personas como Fernando tengan el poder de destruir a quienes somos diferentes. He decidido que es hora de encontrar la paz de la única manera que conozco. No quiero que se sienta culpable por nada de lo que ha hecho. Al contrario, quiero que sepa que usted es la razón por la cual pude experimentar, aunque sea brevemente, lo que significa ser comprendido y valorado. Gracias por ver la luz en mí cuando todo lo demás era oscuridad. Con cariño eterno, Diego». Esperanza dejó caer la carta como si estuviera en llamas. Su mente se llenó de imágenes de su hijo Sebastián, y por un momento terrible, el pasado y el presente se fusionaron en una pesadilla que amenazaba con consumirla. «Diego», dijo con voz entrecortada, «mírame a los ojos». El joven levantó la mirada, y Esperanza pudo ver en sus ojos verdes la misma desesperación que había visto en el espejo durante los meses posteriores a la muerte de Sebastián. «Escúchame muy cuidadosamente», continuó Esperanza, tomando las manos de Diego entre las suyas. «Lo que estás sintiendo ahora, esta sensación de que no hay salida, es temporal. El dolor que estás experimentando es real y válido, pero no es permanente. Pero usted no entiende, profesora. No hay manera de escapar. Si me quedo, me convertirán en algo que odio. Si me resisto, me alejarán de todo lo que me importa. Diego, ¿confías en mí?
El joven asintió lentamente. Entonces, necesito que me hagas una promesa. Prométeme que no tomarás ninguna decisión irreversible sin hablar conmigo primero. Prométeme que me darás 24 horas para encontrar una solución. ¿Una solución? ¿Qué tipo de solución? No lo sé todavía, pero encontraré una. Te lo prometo. Pero ¿cómo podría Esperanza cumplir una promesa tan grande? ¿Y qué estaría dispuesta a sacrificar para salvar la vida de Diego? Esperanza sabía que tenía menos de 24 horas para lograr lo imposible. Cambiar no solo la perspectiva de Diego sobre su futuro, sino también la mentalidad de una familia que había construido su identidad alrededor del éxito material y las expectativas sociales. Esa tarde, después de las clases, Esperanza se dirigió a la casa de Doña Rosa. Su abuela estaba en el jardín, cuidando sus plantas medicinales bajo la luz dorada del atardecer. «Abuela, necesito tu ayuda. Es urgente». Doña Rosa levantó la mirada e inmediatamente reconoció la expresión de desesperación en el rostro de su nieta. «Cuéntame todo». Esperanza relató la situación completa, la carta de Diego, la amenaza de sus padres y la promesa imposible que había hecho. Doña Rosa escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y frunciendo el ceño, cuando Esperanza describió la actitud de los padres de Diego. «Mija», dijo finalmente la anciana, «hay momentos en la vida cuando una persona debe decidir si va a ser espectadora o protagonista de la historia que se está escribiendo. Este es tu momento. ¿Qué sugieres? Vamos a convocar al pueblo». Esperanza la miró con confusión. «¿Al pueblo?» «Sí, mija. Hay poder en la comunidad unida. Rodrigo Santamaría puede tener dinero, pero nosotros tenemos algo más poderoso. Tenemos amor, tenemos sabiduría y tenemos la fuerza que viene de generaciones de personas que han luchado por proteger a sus hijos». Durante las siguientes 6 horas, Doña Rosa activó una red de comunicación que había sido construida durante décadas de vida comunitaria. Llamó al padre Joaquín, quien a su vez contactó a los líderes de las diferentes organizaciones religiosas del pueblo. Habló con Miguel Torres, el celador de la escuela, que tenía conexiones con las asociaciones de padres de familia de todos los niveles socioeconómicos. Ana Ruiz, la psicóloga escolar que había sido testigo silenciosa del progreso de Diego, se unió inmediatamente a la causa cuando Esperanza le explicó la situación. Ana había trabajado durante años con casos de adolescentes en crisis y comprendía perfectamente la gravedad del momento. Pero ¿cómo podría una comunidad humilde enfrentarse al poder económico y la influencia de una de las familias más ricas de la región? ¿Y sería posible que el amor colectivo triunfara sobre la ambición individual? A las 10 de la noche, en la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, se había reunido un grupo extraordinario de personas. Estaban presentes padres de familia que trabajaban como comerciantes, empleados domésticos, artesanos y pequeños empresarios. También llegaron varios profesores de la escuela, algunos estudiantes mayores que habían sido inspirados por el trabajo de Esperanza, y representantes de organizaciones comunitarias. El padre Joaquín, un hombre de 60 años cuya sabiduría había sido forjada por décadas de servicio a la comunidad, abrió la reunión con una oración que tocó el corazón de todos los presentes. «Señor, nos reunimos esta noche no como ricos o pobres, no como patrones o empleados, sino como una familia humana unida por el amor y la preocupación por uno de nuestros jóvenes. Guía nuestras palabras y nuestras acciones para que puedan ser instrumentos de sanación y esperanza». Miguel Torres, cuya humildad había ganado el respeto de estudiantes y profesores por igual, se levantó para hablar. «Hermanos, yo he trabajado en esa escuela durante 15 años. He visto a miles de jóvenes pasar por esos pasillos. Algunos llegan con sonrisas, otros con lágrimas, pero nunca había visto a un muchacho tan talentoso
y al mismo tiempo tan perdido como Diego Santamaría. Una madre de familia, Carmen Mendoza, que trabajaba como empleada doméstica en varias casas de la zona residencial exclusiva, levantó la mano tímidamente. Yo trabajo en la casa de los Santamaría los martes y jueves. Puedo confirmar que ese niño vive en una jaula dorada. Sus padres lo aman a su manera, pero no entienden que el amor a veces significa permitir que nuestros hijos sean quienes realmente son, no quienes nosotros queremos que sean. Pero ¿qué plan estaba formándose en las mentes de estas personas comunes y corrientes que se atrevían a desafiar las estructuras de poder establecidas? ¿Y cómo reaccionarían los Santamaría cuando descubrieran que toda una comunidad se había movilizado en defensa de su hijo? Ana Ruiz se levantó y sacó una carpeta llena de documentos. Amigos, como psicóloga escolar, puedo confirmar que Diego está en una situación de riesgo extremo, pero también puedo asegurarles que con el apoyo adecuado, este joven no solo puede superar esta crisis, sino que puede convertirse en una fuente de inspiración para otros adolescentes que están pasando por situaciones similares. El padre Joaquín asintió gravemente. Entonces, hermanos, la pregunta no es si debemos actuar, sino cómo. Rodrigo Santamaría es un hombre de negocios, alguien que entiende el lenguaje de los contratos y los acuerdos. Necesitamos hablarle en términos que pueda comprender. Doña Rosa, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. Tengo una propuesta. Mañana temprano, todos nosotros iremos a la mansión de los Santamaría, no como una turba enojada, sino como una delegación de personas que se preocupan por el bienestar de Diego. Llevaremos con nosotros una propuesta concreta, una alternativa que pueda satisfacer las preocupaciones de los padres mientras protege la integridad emocional del muchacho. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Carmen Herrera, la directora, que había llegado a la reunión después de escuchar sobre la crisis a través de Ana Ruiz. Una beca de arte, respondió doña Rosa con una sonrisa que revelaba décadas de astucia. Una beca completa para que Diego pueda estudiar en la Academia de Bellas Artes de Guadalajara, una institución prestigiosa que combina excelencia artística con formación empresarial. Los graduados de esa academia no solo se convierten en artistas reconocidos, sino también en empresarios exitosos en la industria del arte y el entretenimiento. El silencio se extendió por la iglesia mientras todos procesaban la brillantez de la propuesta. Miguel Torres fue el primero en hablar. Es genial, pero ¿cómo financiaríamos una beca así? Las colegiaturas de esa academia deben ser enormes. Con nuestro trabajo, respondió doña Rosa simplemente. Cada familia aquí presente contribuirá según sus posibilidades. Los comerciantes donarán un porcentaje de sus ventas mensuales. Los artesanos venderán piezas especiales cuyos ingresos irán directo al fondo de la beca. Los empleados domésticos contribuirán con trabajo voluntario para eventos de recaudación de fondos. Carmen Mendoza se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Doña Rosa, ¿eso significa que estaríamos trabajando durante años para pagar la educación de un niño rico? No, mija, respondió la anciana con voz suave pero firme. Estaríamos invirtiendo en el futuro de un joven que tiene el potencial de cambiar el mundo a través de su arte. Y estaríamos demostrando que el verdadero poder no reside en las cuentas bancarias, sino en los corazones unidos por un propósito común. A las 7 de la mañana del día siguiente, una procesión silenciosa se dirigió hacia la zona residencial exclusiva donde se encontraba la mansión de los Santamaría. Eran 32 personas, padres de familia, profesores, estudiantes, comerciantes, artesanos y líderes comunitarios, todos vestidos con sus mejores ropas y llevando en sus rostros expresiones de determinación serena. Esperanza caminaba al frente del grupo,
sosteniendo una carpeta que contenía la propuesta formal de la beca, testimonios escritos de otros profesores sobre el talento de Diego y una carta firmada por todos los miembros de la comunidad comprometiéndose a apoyar financieramente la educación artística del joven. Cuando el grupo llegó a la entrada principal de la mansión, el guardia de seguridad los miró con incredulidad. Nunca había visto algo así, una delegación tan diversa y numerosa solicitando audiencia con los Santamaría. «Buenos días», dijo Esperanza al guardia con voz calmada pero autoritaria. «Somos representantes de la comunidad educativa y vecinal de San Miguel de Allende. Necesitamos hablar con los señores Rodrigo e Isabela Santamaría sobre un asunto de extrema importancia relacionado con su hijo Diego». El guardia, visiblemente nervioso, utilizó su radio para contactar a la casa principal. Después de varios minutos de conversación en voz baja, regresó a la puerta. «Los señores Santamaría los recibirán en el jardín principal en 15 minutos. Pero ¿cómo reaccionarían Rodrigo e Isabela cuando se dieran cuenta de que toda una comunidad se había movilizado para desafiar sus decisiones parentales? ¿Y sería suficiente el poder del amor colectivo para cambiar corazones que habían sido endurecidos por años de priorizar el éxito material sobre el bienestar emocional? Cuando los Santamaría aparecieron en el jardín, su lenguaje corporal revelaba una mezcla de curiosidad, irritación y preocupación. Rodrigo, vestido con un traje de diseñador incluso para una reunión matutina informal, mantenía una postura rígida que sugería que veía este encuentro como una interrupción inoportuna de sus actividades importantes. Isabela, igualmente elegante en un conjunto de lino importado, se mantenía ligeramente detrás de su esposo, como si él fuera un escudo protector contra esta invasión de su privacidad. «Buenos días», dijo Rodrigo con un tono que intentaba ser cortés, pero que no podía ocultar completamente su impaciencia. «Entiendo que desean hablar sobre Diego. Les concedo 10 minutos». El padre Joaquín se adelantó, reconociendo instintivamente que su autoridad moral y su posición respetada en la comunidad le daban la mejor oportunidad de establecer un tono constructivo para la conversación. «Señor y señora Santamaría, gracias por recibirnos. No venimos como adversarios, sino como vecinos y educadores que se preocupan profundamente por el bienestar de Diego». Rodrigo frunció el ceño. «¿El bienestar de Diego? Mi esposa y yo somos perfectamente capaces de determinar qué es mejor para nuestro hijo». «Por supuesto que lo son», respondió Esperanza, dando un paso adelante. «Y es precisamente porque ustedes aman a Diego que esperamos que consideren lo que tenemos que proponerles». Isabela habló por primera vez. «¿Y qué es exactamente lo que proponen?». Esperanza abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de los documentos que había preparado. «Señora Santamaría, ¿ha visto usted alguna vez las creaciones artísticas de Diego?». Isabela tomó los papeles con expresión escéptica, pero cuando sus ojos se posaron en las reproducciones de los dibujos y pinturas de Diego, su expresión cambió dramáticamente. Rodrigo se acercó para ver por encima del hombro de su esposa, y por primera vez desde que había comenzado la reunión, su postura rígida se relajó ligeramente. Estos son extraordinarios», murmuró Isabela, estudiando cada detalle de las obras. «Diego tiene un talento que se presenta una vez en una generación», continuó Esperanza. «Pero más importante que su habilidad técnica es su capacidad para comunicar emociones profundas y tocar el corazón de las personas que ven su trabajo». Rodrigo levantó la mirada de los documentos. «Profesora Morales, no niego que Diego tenga cierta aptitud artística, pero el arte no es una carrera práctica. No puede proporcionarle la estabilidad económica que necesitará para mantener el nivel de vida al que está acostumbrado». Miguel Torres, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó. «Con el debido respeto, señor Santamaría,
Creo que usted subestima el potencial económico de las artes. La industria del entretenimiento, el diseño y las artes visuales generan miles de millones de dólares anuales en todo el mundo. Rodrigo lo miró con sorpresa, claramente no esperando que un celador de escuela tuviera conocimientos sobre economías globales. Además, continuó Miguel, hemos investigado una institución que podría ser perfecta para Diego, la Academia de Bellas Artes de Guadalajara. Esta institución no solo proporciona formación artística de clase mundial, sino que también ofrece cursos intensivos en administración de empresas, marketing digital y emprendimiento creativo. Ana Ruiz se unió a la presentación. Como psicóloga, puedo confirmarles que Diego está pasando por una crisis emocional severa. Su talento artístico no es simplemente un pasatiempo, es su mecanismo de supervivencia emocional. Reprimir esta parte de su identidad no solo afectará su bienestar mental, sino que también podría tener consecuencias irreversibles. Pero ¿sería suficiente la lógica y los argumentos racionales para penetrar las defensas emocionales que los Santamaría habían construido alrededor de sus expectativas parentales? ¿Y qué pasaría cuando se dieran cuenta de que toda la comunidad estaba dispuesta a sacrificar su tiempo y recursos para apoyar la educación de Diego? Isabela se acercó a su esposo y le susurró algo al oído. Rodrigo asintió lentamente y luego se dirigió al grupo. ¿Y cómo proponen financiar esta educación artística? Doña Rosa, que había estado esperando pacientemente su momento, se adelantó con la dignidad de alguien que había vivido suficientes años para entender que los momentos más importantes de la vida a menudo requieren valentía extraordinaria. Señor Santamaría, cada persona que está aquí presente se ha comprometido a contribuir mensualmente a un fondo de becas que cubrirá todos los gastos de la educación de Diego en la academia. Los comerciantes donarán un porcentaje de sus ingresos. Los artesanos crearán piezas especiales para venta benéfica y las familias trabajadoras contribuirán con trabajo voluntario para eventos de recaudación de fondos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las abejas en los jardines circundantes. Rodrigo e Isabela se miraron con una expresión que ninguno de los presentes había visto antes. Asombro absoluto. «Están diciendo», dijo Rodrigo lentamente, «que toda una comunidad está dispuesta a pagar la educación de mi hijo». «No, señor», respondió Esperanza con una sonrisa suave. «Estamos diciendo que toda una comunidad está dispuesta a invertir en el futuro de un joven extraordinario que tiene el potencial de usar su talento para hacer del mundo un lugar más hermoso». Isabela se secó una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué harían esto por nosotros?». El padre Joaquín sonrió. «Señora Santamaría, no lo hacemos por ustedes, lo hacemos por Diego. Y lo hacemos porque creemos que cuando una comunidad se une para proteger y nutrir a sus jóvenes, todos nos beneficiamos. Además», agregó Carmen Mendoza, la empleada doméstica que trabajaba en la casa de los Santamaría, «he visto a Diego durante años, señora Isabela. He visto cómo sus ojos se iluminan cuando dibuja y he visto cómo se apagan cuando habla de las expectativas que pesan sobre él. Un niño no debería cargar tanto dolor en su corazón». En ese momento, algo fundamental cambió en la expresión de Isabela. Por primera vez, vio a su hijo no a través de la lente de sus propias ambiciones y miedos, sino a través de los ojos de una comunidad que lo había observado, comprendido y amado incondicionalmente. Rodrigo se alejó del grupo y caminó hacia el extremo del jardín, claramente necesitando un momento para procesar todo lo que había escuchado. Isabela lo siguió y los dos tuvieron una conversación intensa pero silenciosa que duró varios minutos.
Mientras tanto, Diego había aparecido en una de las ventanas del segundo piso de la mansión. Al ver a toda la comunidad reunida en su jardín, su rostro mostró una mezcla de confusión, esperanza y terror. Esperanza lo vio y le hizo un gesto discreto para que bajara. Cuando Diego apareció en el jardín, vestido con jeans y una camiseta simple que contrastaba dramáticamente con el entorno lujoso, todos los presentes pudieron ver inmediatamente la transformación que había ocurrido en él durante las últimas 24 horas. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche sin sueño, pero había algo diferente en su postura. Ya no cargaba el peso de la desesperación total. «Diego», dijo Esperanza suavemente, «toda esta gente está aquí porque creen en ti y en tu talento». El joven miró alrededor del grupo, reconociendo rostros familiares. Miguel, el celador que siempre los saludaba con amabilidad. Carmen, la empleada doméstica que ocasionalmente le preparaba su merienda favorita. Ana, la psicóloga que había sido testigo de su crecimiento artístico, y tantos otros que habían sido parte silenciosa de su vida, pero que ahora se revelaban como una red de apoyo que nunca supo que existía. Rodrigo e Isabela regresaron al grupo, tomados de la mano en una muestra de unidad que sorprendió incluso a Diego. «Hemos tomado una decisión», anunció Rodrigo, su voz notablemente más suave que al comienzo de la reunión. «Pero antes de comunicarla, necesitamos escuchar directamente de Diego». Se acercó a su hijo y por primera vez en años se arrodilló para estar a la misma altura visual que él. «Diego, tu madre y yo hemos cometido errores. Hemos estado tan enfocados en darte lo que nosotros consideramos que necesitabas, que no nos detuvimos a preguntarte qué era lo que realmente querías». Diego miró a su padre con incredulidad. Nunca había visto esta vulnerabilidad en el hombre que siempre había representado autoridad inquebrantable. «Papá, yo...» «No, déjame terminar», continuó Rodrigo. «Toda mi vida he creído que el éxito se mide por la cantidad de dinero que puedes acumular y el poder que puedes ejercer sobre otros. Pero viendo a todas estas personas aquí dispuestas a sacrificar su tiempo y recursos por tu bienestar, me doy cuenta de que hay formas de riqueza que yo nunca he comprendido». Isabela se acercó y puso una mano en el hombro de Diego. «Hijo, hemos visto tu arte. Es absolutamente hermoso. Y me duele darme cuenta de que nunca te dijimos cuán orgullosos estamos de tu talento. Pero ¿estaría Diego preparado para perdonar años de incomprensión y presión? ¿Y cómo cambiaría la dinámica familiar cuando los padres finalmente reconocieran que su definición de éxito había estado dañando a su propio hijo?» Diego miró a sus padres, luego al grupo de personas que había venido a defenderlo y finalmente a Esperanza, quien le sonreía con lágrimas en los ojos. «Durante toda mi vida», dijo Diego con voz temblorosa pero firme, «he sentido que estaba viviendo la vida de otra persona, que el verdadero Diego estaba escondido en algún lugar donde nadie podía verlo. Pero estas últimas semanas, gracias a la profesora Esperanza y al taller de arte terapia, por primera vez me sentí real». Se acercó a Esperanza y la abrazó. «Usted me salvó la vida, profesora, literalmente». Luego se dirigió a sus padres. «Mamá, papá, sé que ustedes me aman a su manera y yo los amo a ustedes. Pero necesito que me amen por quien soy realmente, no por quien ustedes quieren que sea». Rodrigo se levantó y abrazó a su hijo con una intensidad que sorprendió a todos los presentes. «Diego, acepto tu propuesta de estudiar en la Academia de Bellas Artes, pero con una condición, que también tomes cursos de administración de empresas para que puedas convertir tu talento en una empresa exitosa que combine tu pasión con la estabilidad económica». Diego asintió entusiasmado. «Acepto esa condición, papá».
Isabela miró al grupo de personas que seguía esperando pacientemente. Y en cuanto al fondo de becas que ustedes han propuesto, nosotros cubriremos todos los gastos de la educación de Diego. Pero queremos establecer un fondo permanente que ayude a otros jóvenes talentosos de la comunidad que también necesiten apoyo para desarrollar sus habilidades artísticas. Un murmullo de asombro y aprobación se extendió por el grupo. Doña Rosa se acercó a Isabela. Señora Santa María, esa es una decisión muy generosa, pero mantendremos nuestro compromiso original. La comunidad también contribuirá al fondo, porque creemos que cuando todos participamos en la educación de nuestros jóvenes, el beneficio se multiplica. 6 meses después, en un día soleado de primavera, la Escuela Secundaria Benito Juárez celebraba la inauguración del Centro de Artes Esperanza Morales, un espacio completamente equipado para talleres de arte, terapia, música, teatro y artes visuales. Diego, que ahora estudiaba en la Academia de Bellas Artes de Guadalajara, pero visitaba regularmente el pueblo, había sido invitado como el orador principal de la ceremonia. Su transformación era notable, había ganado peso saludable, sus ojos brillaban con confianza, y su forma de hablar revelaba a un joven que había encontrado su lugar en el mundo. Queridos amigos y vecinos, comenzó Diego, dirigiéndose a una audiencia que incluía estudiantes actuales, padres de familia, profesores y representantes de organizaciones comunitarias. Hace 8 meses, yo era un joven perdido que creía que no tenía valor ni propósito en este mundo. Hizo una pausa, mirando hacia donde estaba sentada Esperanza en la primera fila. Pero una profesora extraordinaria me enseñó que todos tenemos una luz interior y que a veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros para que esa luz pueda brillar. La audiencia aplaudió calurosamente mientras Esperanza se secaba las lágrimas de alegría. La profesora Esperanza no solo salvó mi vida, continuó Diego. Me enseñó que el verdadero propósito del arte no es la gloria personal, sino la capacidad de tocar el corazón de otros y crear conexiones humanas auténticas. Diego desenvolvió un lienzo cubierto con una tela. Por eso, quiero donar esta obra al centro. Se llama Comunidad y representa lo que sucede cuando las personas se unen por amor, no por obligación. Al revelar la pintura, la audiencia quedó sin aliento. Era un mural que mostraba las caras de todas las personas que habían participado en su rescate. Esperanza en el centro, rodeada por Doña Rosa, el padre Joaquín, Miguel Torres, Ana Ruiz, Carmen Mendoza y docenas de otros miembros de la comunidad. Pero lo más impactante era que en el fondo de la pintura, Diego había incluido a Fernando Vega, no como un antagonista, sino como otro joven que también necesitaba comprensión y apoyo. Pero ¿cómo había logrado Diego transformar su perspectiva sobre Fernando? ¿Y qué había pasado con el joven que una vez había sido su principal torturador? Fernando, que estaba sentado en la quinta fila con sus padres, se sintió conmovido al verse incluido en la obra. Durante los meses posteriores al incidente del cuaderno, había experimentado su propia transformación. La imagen que Diego había dibujado de él, mostrando su vulnerabilidad oculta, lo había forzado a confrontar las inseguridades que alimentaban su comportamiento agresivo. Después de la ceremonia, Fernando se acercó a Diego. Diego, quiero pedirte disculpas por todo lo que te hice y quiero agradecerte por verme como más que solo un matón. Diego sonrió y extendió su mano. Fernando, todos estamos creciendo. Todos estamos aprendiendo. ¿Quieres ser mi amigo? El apretón de manos entre los dos jóvenes simbolizó algo más profundo que la reconciliación personal. Representó la posibilidad de que las comunidades pueden sanar cuando las personas eligen el entendimiento sobre el juicio. Esperanza, que había observado este intercambio desde la distancia, sintió que el círculo finalmente se había cerrado. No solo había salvado a Diego,
Había ayudado a crear un modelo de cómo las comunidades pueden funcionar cuando priorizan el bienestar colectivo sobre los intereses individuales. Carmen Herrera, la directora, se acercó a Esperanza. Esperanza, tengo noticias para ti. El Ministerio de Educación ha seleccionado nuestro programa de arte terapia como un modelo piloto que se implementará en 50 escuelas de todo el país. ¿En serio? Sí. Y quieren que tú dirijas el programa de capacitación para profesores. Será un trabajo de tiempo completo con un salario 3 veces mayor al que recibes actualmente. Esperanza miró alrededor del patio escolar, viendo a estudiantes de diferentes edades y backgrounds interactuando armónicamente, muchos de ellos participando ahora en programas artísticos que no existían antes de su iniciativa. Carmen, acepto la posición, pero con una condición. Quiero continuar enseñando aquí al menos medio tiempo. Esta comunidad me dio la oportunidad de hacer una diferencia real y quiero asegurarme de que continuamos construyendo sobre lo que hemos logrado. Pero ¿cómo había cambiado realmente la vida de Esperanza? ¿Y qué había aprendido sobre sí misma durante este proceso de salvar a otro? Esa noche, en la tranquilidad de su pequeño apartamento, Esperanza se sentó frente a una fotografía de su hijo Sebastián que mantenía en su mesa de noche. Por primera vez desde su muerte, pudo mirar la imagen sin sentir el peso abrumador del dolor que había cargado durante años. «Sebastián», susurró suavemente, «creo que finalmente entiendo por qué tuviste que irte tan pronto. No fue para castigarme o para enseñarme una lección cruel. Fue para prepararme para este momento, para darme la experiencia del amor incondicional que necesitaba para poder reconocer cuando otro joven necesitaba ser salvado». Se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. «Diego no es tu reemplazo, mi amor. Nadie podría ser eso. Pero él me ha ayudado a entender que el amor que siento por ti no muere contigo. Se transforma, se multiplica y se convierte en una fuerza que puede salvar otras vidas». Al día siguiente, Esperanza recibió una carta de Diego desde Guadalajara. «Querida profesora Esperanza, quería compartir con usted algunas noticias emocionantes. Mi primera exposición individual se inaugurará el próximo mes en la Galería Nacional de Arte Contemporáneo. El tema de la exposición es Comunidades de Sanación, y todas las obras están inspiradas en la transformación que experimenté gracias a su amor y al apoyo de nuestra comunidad. Además, he comenzado a trabajar con otros estudiantes de la academia que están pasando por crisis emocionales similares a la que yo experimenté. Estamos creando un programa de mentorías peer-to-peer que esperamos poder implementar en escuelas de toda América Latina. Pero lo más importante que quiero decirle es esto. Usted me enseñó que la verdadera medida del éxito no está en lo que podemos acumular para nosotros mismos, sino en cuántas vidas podemos tocar positivamente durante nuestro tiempo en esta tierra. Espero que sepa que su influencia se extenderá mucho más allá de los estudiantes que tuvo la oportunidad de conocer directamente. A través de mi trabajo y el trabajo de otros como yo, su legado continuará sanando corazones y salvando vidas durante generaciones. Con amor y gratitud eterna, Diego P.D. Mis padres me pidieron que le dijera que ellos también han comenzado un proceso de terapia familiar. Están aprendiendo a comunicarse de maneras que nunca habían experimentado antes. Nunca es demasiado tarde para sanar las relaciones que importan. Endure it. Y así, queridos oyentes de historias espectaculares, llegamos al final de esta extraordinaria historia de transformación, comunidad y esperanza. Pero como todas las historias más poderosas, este final es en realidad un nuevo comienzo. 5 años después, durante una conferencia internacional sobre educación emocional celebrada en Ciudad de México, Diego Santamaría
Ahora un artista reconocido internacionalmente y fundador de una organización no gubernamental dedicada a la prevención del suicidio adolescente, subió al escenario para dar una presentación especial. En la audiencia, Esperanza Morales, ahora directora nacional del Programa de Arte Terapia Educativa, observaba con orgullo maternal mientras su hijo adoptivo compartía su historia con educadores de 47 países. Estimados colegas, comenzó Diego, quiero contarles sobre una profesora que cambió no solo mi vida, sino la forma en que entiendo el poder transformador de la educación. Fernando Vega, que ahora trabajaba como consejero estudiantil en la misma escuela secundaria Benito Juárez, tomaba notas cuidadosamente desde su asiento en la tercera fila. Había obtenido una beca completa para estudiar psicología educativa, financiada por el mismo fondo comunitario que originalmente había sido creado para Diego. En la última fila del auditorio, doña Rosa Jiménez, ahora de 75 años, pero con la misma sabiduría brillando en sus ojos, sonreía mientras tejía un rebozo nuevo. En su regazo descansaba un cuaderno donde había comenzado a escribir las memorias de la comunidad, documentando cómo un pequeño pueblo había demostrado que el amor colectivo puede vencer cualquier adversidad. Miguel Torres, que había sido promovido a coordinador de servicios estudiantiles, grababa discretamente la presentación desde una esquina del auditorio. La grabación sería utilizada en el programa de orientación para nuevos profesores en escuelas rurales de toda Latinoamérica. Ana Ruiz, ahora directora del Departamento de Salud Mental Escolar del Estado de Guanajuato, había coautorado con Esperanza un libro titulado Comunidades que sanan, un modelo de intervención colaborativa para crisis adolescentes, que se había convertido en lectura obligatoria en programas de formación docente en 12 países. Carmen Herrera había sido seleccionada como supervisora regional de educación y había implementado el modelo de comunidades de apoyo integral en más de 200 escuelas bajo su jurisdicción. Incluso Carmen Mendoza, la empleada doméstica que había tenido el valor de hablar públicamente sobre la situación de Diego, había fundado una red de trabajadores domésticos que servían como ojos y oídos comunitarios, identificando y reportando situaciones de riesgo en los hogares donde trabajaban. Pero ¿cuál había sido el impacto real de esta historia en las vidas de las personas que la vivieron? ¿Y cómo había cambiado para siempre la forma en que una comunidad entera entendía su responsabilidad hacia sus jóvenes? Durante la sesión de preguntas y respuestas, después de la presentación de Diego, una joven profesora de Brasil levantó la mano. Señor Santamaría, su historia es inspiradora, pero me pregunto, ¿qué consejo daría a educadores que se encuentran con estudiantes en crisis, pero no tienen el apoyo de toda una comunidad como usted tuvo? Diego miró hacia donde estaba sentada Esperanza y sonrió. Excelente pregunta. La respuesta la aprendí de mi profesora. No necesitas que toda la comunidad esté lista para actuar. Solo necesitas que una persona esté dispuesta a dar el primer paso. Mi profesora Esperanza no esperó a que otros tomaran la iniciativa. Ella vio una necesidad, sintió la llamada a actuar y comenzó con lo que tenía a su disposición: su amor incondicional y su determinación inquebrantable. Se dirigió directamente a Esperanza. Profesora, ¿podría acompañarme al escenario? Esperanza, sorprendida por la invitación pública, se levantó lentamente y caminó hacia el escenario mientras los 1,200 asistentes aplaudían de pie. Esta es la mujer que literalmente me salvó la vida, continuó Diego. Pero más importante, es la mujer que me enseñó que cada estudiante que entra a nuestras aulas no es solo una mente que necesita ser educada, sino un corazón que necesita ser comprendido, un alma que necesita ser valorada y un potencial que necesita ser nutrido.
Esperanza tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Estimados colegas educadores, la historia que Diego ha compartido con ustedes no es excepcional porque yo haya hecho algo extraordinario. Es excepcional porque demuestra lo que puede suceder cuando nos recordamos por qué elegimos ser profesores. Su voz se hizo más fuerte y segura. No elegimos esta profesión por el dinero, claramente, dijo, arrancando risas del público. La elegimos porque creemos en el poder transformador de la educación, pero a veces olvidamos que la educación verdadera va más allá de transmitir información. Se trata de formar seres humanos completos, capaces de contribuir positivamente a sus comunidades. Diego me enseñó tanto como yo le enseñé a él, continuó. Me enseñó que cuando perdemos a alguien que amamos, ese amor no desaparece. Se transforma en una fuerza que puede salvar otras vidas. Me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión humana auténtica. Pero ¿cómo podría Esperanza transmitir a 1200 educadores la esencia de lo que había aprendido durante esos meses transformadores? ¿Y cómo podrían ellos aplicar esas lecciones en sus propios contextos? Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, continuó Esperanza, es esto. Nunca subestimen el poder de ver realmente a sus estudiantes. No solo como receptores de información, sino como seres humanos complejos, con historias únicas, talentos ocultos y heridas que necesitan sanación. Diego no necesitaba que yo fuera una superprofesora con recursos ilimitados. Necesitaba que alguien creyera en él incondicionalmente y estuviera dispuesto a luchar por su bienestar. Eso está al alcance de cada uno de nosotros, sin importar en qué circunstancias trabajemos. Una profesora de Colombia gritó desde el público: «Profesora Esperanza, usted cambió la definición de lo que significa ser educador». El aplauso que siguió fue ensordecedor y duró más de 5 minutos. Cuando finalmente se calmó, Diego retomó el micrófono. Quiero terminar mi presentación con una promesa. La organización que he fundado, Comunidades que Sanan, se compromete a establecer programas de arte terapia en 1000 escuelas de América Latina durante los próximos 3 años. Pero más importante, nos comprometemos a capacitar a 10.000 educadores en técnicas de identificación temprana e intervención emocional. Porque cada estudiante merece tener al menos una persona en su vida que crea en su potencial, que vea su valor intrínseco y que esté dispuesta a luchar por su bienestar. Y en ese momento, queridos oyentes, se completó el círculo del héroe. Diego, que había comenzado como un joven perdido y desesperado, se había convertido en un mentor y guía para otros que enfrentaban crisis similares. Esperanza, que había comenzado como una profesora quebrantada por el dolor, se había transformado en un símbolo de esperanza y renovación para educadores de todo el continente. Estimado suscriptor de Historias Espectaculares, hemos llegado al final de esta historia extraordinaria que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida, de transformar una comunidad y de crear un legado de amor que trasciende el tiempo. Pero antes de despedirnos, tengo una pregunta muy importante para ti. Una pregunta que podría cambiar no solo tu día, sino la forma en que ves tu propio potencial para hacer una diferencia en el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viste a alguien que necesitaba ayuda, no solo con tus ojos, sino con tu corazón, como Esperanza vio a Diego? Esta pregunta no es solo para reflexión personal. Quiero que la respondas en los comentarios de este video, porque tu respuesta podría inspirar a otros oyentes a abrir sus propios corazones y extender sus propias manos hacia quienes necesitan apoyo. Tal vez recuerdes a un compañero de trabajo que parecía abrumado, pero nadie se molestó en preguntarle cómo estaba. Quizás pienses en un vecino anciano
que siempre saluda, pero cuya soledad es evidente en sus ojos. O posiblemente te venga a la mente un familiar joven que ha estado más callado de lo usual, pero todos asumen que está bien. Porque aquí está la verdad poderosa que esta historia nos enseña. No necesitas ser un profesional capacitado. No necesitas tener recursos ilimitados. No necesitas esperar a que otros tomen la iniciativa. Solo necesitas tener un corazón dispuesto a amar incondicionalmente y el valor de dar el primer paso. Ahora es tu momento de actuar. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró, si te recordó por qué es importante cuidar unos de otros, entonces tienes una responsabilidad: compartir esta inspiración con otros. Suscríbete al canal Historias Espectaculares ahora mismo, porque cada nueva historia que compartimos tiene el potencial de plantar semillas de transformación en corazones que necesitan esperanza. Dale like a este video. Tu like no es solo un gesto de aprobación, es una declaración de que crees en el poder del amor para cambiar vidas. Comparte esta historia en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona que conozcas que podría necesitar ser recordada de su propio potencial para hacer una diferencia. Porque nunca sabes cuándo tu decisión de compartir una historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar en el momento perfecto de su vida. Y comenta. Cuéntanos tu respuesta a la pregunta que hicimos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viste a alguien que necesitaba ayuda? Tu comentario podría ser la inspiración que otro oyente necesita para tomar acción en su propia vida. Recuerda, las historias más poderosas no son las que simplemente escuchamos y olvidamos. Son las que nos transforman y nos motivan a escribir nuestros propios capítulos de amor, compasión y servicio. Tú tienes una historia esperando ser escrita. Tienes un Diego esperando ser salvado. Tienes una comunidad esperando ser sanada. La pregunta no es si tienes el poder de hacer una diferencia. La pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar? Nos vemos en la próxima historia espectacular, donde continuaremos explorando el increíble potencial del espíritu humano para superar cualquier adversidad y crear milagros de amor y transformación. Que tengas un día lleno de oportunidades para ser el héroe en la historia de otra persona.